Bueno, pues bienvenidos a esta pequeña charla sobre lo que es el plan personal de retiro, algunos tips que vamos a ver, algunos datos importantes que hay que considerar. Bueno, primeramente agradeciendo la invitación de Lilian para poderles impartir esta charla. Y gracias a todos los que se inscribieron y los que nos están ahorita siguiendo. Igual me pueden ir poniendo en el chat si van teniendo alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que profundicemos. Al final va a haber un espacio de preguntas y respuestas también, con todo gusto para aclarar todo, ¿no? Pues bueno, vamos dando bienvenida. El objetivo, bueno, la charla es plan personal de retiro. Ahorra para tu futuro y paga menos impuestos. Bueno, algunos a lo mejor habremos escuchado qué es esto del plan personal de retiro, algunos es un concepto nuevo. Bueno, ahorita lo vamos a revisar. Pero bueno, primeramente me presento. Bueno, yo soy Alfonso Rangel, tu guardián financiero. Yo soy de Guadalajara, orgullosamente tapatío, 35 años. Yo tengo una licenciatura en Administración de Empresas, también soy contador público y tengo una especialidad en finanzas corporativas. Actualmente yo me desempeño como asesor financiero, como broker independiente de seguros, autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, tanto para seguros para personas como para empresas. Y bueno, cuento con una alianza con 11 de las mejores compañías de seguros. Todas las compañías son reguladas y supervisadas por las comisiones de seguros y fianzas y bancaria y de valores. Yo lo que hago es prácticamente asesorar a las personas en la protección de sus patrimonios, de sus planes, de sus riesgos. Y bueno, revisando qué compañía de seguros, qué compañía financiera es la que mejor se adapta a ahora sí que a las necesidades de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, brevemente, este es un poco de mi trayectoria para poder comenzar. Estas son algunas de las compañías con las que trabajamos. Bueno, ahí están: Seguros Monterrey, GNP, Plan Seguro, HDI, Zurich, AIG, Qualitas, Isnova, Mafre, Ava Seguros y Scandia. Son algunas de las compañías con las que trabajamos. La parte de seguros, inversiones y todo esto relacionado con la parte de la asesoría financiera, ¿no? Entonces, vamos comenzando con lo que es el tema. Primeramente, bueno, para explicarles por qué es la necesidad de platicar de este tema del retiro. Ahora sí que famoso tema del retiro. Tenemos que hay dos leyes, bueno, dos esquemas en donde nosotros podemos jubilarnos o pensionarnos actualmente en México, lo que es la ley del IMSS 1973 y la ley del IMSS 1997. Actualmente se está viendo la posibilidad de hacer una reforma a la ley del 97. Más adelante les voy a explicar por qué, pero bueno, a final de cuentas todavía son iniciativas, todavía no está en concreto los cambios que se van a hacer, pero bueno, a final de cuentas estas son las dos únicas leyes para las cuales nosotros que trabajamos para una empresa privada podemos pensionarnos, ¿no? Hay otras leyes que son las leyes, por ejemplo, la del ISSSTE o las leyes estatales o la ley de las Fuerzas Armadas, pero eso nada más corresponde para personal que labora en esas instituciones. Para todos los que trabajamos en empresas privadas, pues corresponde nada más lo que es el régimen del IMSS. Y bueno, la parte de IMSS 1973 es la ley que estaba vigente. Bueno, se le llama 1973 porque en ese año se hizo una modificación, pero la primer ley se hizo en 1943, que fue cuando se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero esta ley en específico nada más va a aplicar para personas que hayan estado aseguradas e inscritas en el IMSS hasta antes del 1 de julio de 1997, es decir, el 30 de junio de 1997, las personas que se cotizaron al IMSS hasta esa fecha son las que les va a cubrir esta ley, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tenemos que cumplir? Bueno, por lo menos 60 años, con cumplidas 500 semanas de cotización. Recordemos que las semanas de cotización son todo, ahora sí que las semanas que nos tiene registrados el IMSS que nosotros consecutivamente estamos yendo a laborar. Si hay alguna incapacidad, si hay algún tema de que dejamos de laborar, bueno, ahí se suspende el conteo de las semanas
y se reanuda cuando volvemos a laborar, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Actualmente nosotros podemos consultar en la página del IMSS cuántas semanas tenemos, de qué patrones y ahora sí que nosotros para poder saber pues con cuántas semanas contamos, ¿no? Anteriormente eso no se sabía, eso es algo que reciente, a partir de las reformas que ha habido, pues se ha hecho más transparente, ¿no? Incluso anteriormente se tenía que ir pues al IMSS a consultar esta información. Ahorita ya lo pueden consultar ustedes directamente desde la página de internet del IMSS de manera gratuita. Y aquí, por ejemplo, hay que resaltar que aquí el gobierno se va a hacer cargo de la pensión mediante el IMSS. Es decir, ahorita les voy a explicar, el modelo anterior era que el gobierno se hacía cargo de las pensiones. Anteriormente, bueno, se tomaba una parte para el retiro del trabajador, el patrón pagaba otra parte y el gobierno se encargaba de lo que restara para pagarle una pensión al trabajador, ¿no? Y bueno, también tenemos la otra modalidad, que es la ley IMSS 1997, que aquí es a partir de todos los que están inscritos, a partir del 1 de julio del 97 en adelante, son lo que ya nos va a cubrir esta ley, ¿no? ¿Qué diferencias tiene? Pues bueno, que aquí piden un mínimo de 1,250 semanas cotizadas, que eso es algo de lo que está previendo modificarse en una reforma que está en proceso en el Congreso para pedir menos semanas. También, bueno, aquí pide que tengamos entre 60 y 64 años para una pensión por cesantía y 65 años en caso de que queramos una pensión por vejez. Aquí, ¿qué diferencia hay? Pues la gran diferencia es que el trabajador se hace cargo de su pensión por medio de su Afore. Aquí el gobierno ya se deja de hacer cargo completamente de nuestra pensión para pasarnos ahora sí que la responsabilidad a nosotros como trabajadores y pues pensionarnos con prácticamente lo que nosotros logremos ahorrar en nuestra Afore, ¿no? Entonces, ¿por qué hay este cambio? Bueno, este modelo viene ahora sí que de cuando se fundó el IMSS en 1943 hasta 1997. ¿Cuál era el modelo que se seguía? Bueno, era un modelo en donde era como una pirámide, en donde los nuevos trabajadores eran más, las aportaciones del gobierno las estaba haciendo sin ningún problema, tenía ingresos por inversiones en el fondo, las cuotas del Seguro Social, las empresas pagaban las cuotas y bueno, los pensionados eran pues menor, ¿no? ¿Qué pasaba en estos años? Recordemos que en estos años la esperanza de vida pues no era la que tenemos actualmente, era mucho menor, los trabajadores jóvenes eran la mayoría, los trabajadores de mayor edad o los que están jubilando eran mínimos, entonces con las aportaciones que hacían todos los trabajadores jóvenes, se tenía para pagar perfectamente las pensiones, ahora sí que sin ningún problema, ¿no? Era un fondo común en donde todos aportaban al fondo y de ese fondo común se iban pagando las pensiones conforme se iban jubilando las personas, ¿no? O sea, prácticamente era una sola Afore para todos. Ese era el esquema anterior. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la pirámide poblacional empezó a cambiar, los jóvenes empezaron a crecer e empezaron a envejecer y se volteó la pirámide. La pirámide ahora era más personas, bueno, ahora son más personas que están jubiladas o próximas a jubilarse, por ejemplo, que es este esquema. O sea, ahora los jubilados son más, las personas próximas a jubilarse también siguen siendo mayores y además, pues tiene mayores costos del sistema de salud, la infraestructura tiene que ser mayor porque la población también es mayor. Y bueno, y también otro detalle fue que el incremento de la esperanza de vida, ¿no? En lo que les comentaba. Ahora las personas vivimos más, entonces la pensión que a lo mejor antes el gobierno, cuando pensionaba a una persona, tal vez nomás pagaba 5 o 10 años de vida después del retiro y después había un fallecimiento y se extinguía la obligación de pensionar, ¿no? Ahora las personas en retiro pueden vivir hasta 20 años o 25 años, incluso hasta 30 años después de su retiro, y eso hace que el gobierno tenga que desembolsar mayor cantidad de dinero. Y bueno, y los nuevos trabajadores son menos, las empresas que cotizan a los empleados también son menos porque ahorita se está dando un cambio, bueno, recientemente con mayor medida, pero algo que se le llama el modelo de freelance.
personas que trabajan por su cuenta, personas que también están en la informalidad, algunos que no tienen seguridad social, entonces es menos aportación al sistema. Entonces, como consecuencia, el gobierno tuvo que hacer un cambio, porque era un modelo ya que no se podía sostener, entonces se cambió a un modelo contributivo, en donde ahora las personas contribuimos a nuestro retiro, ¿no? Que ese es el esquema actual, a partir de 1997 a la fecha, en donde el gobierno dice, ¿saben qué? Ya no vamos a tener un fondo común, ya cada quien va a tener su fondo y lo que logre ahorrar es con lo que se va a pensionar. Yo si acaso les voy a dar una pensión mínima garantizada, la cual está en base a salarios mínimos, pero vienen siendo como alrededor de 2,000 pesos, lo que en caso de que no llegara a haber una jubilación mayor a 2,000 pesos, el gobierno mínimo va a pagar 2,000 pesos, 2,000 y tantos pesos, como una jubilación, como una pensión mínima garantizada. Entonces, pero ya no es una pensión que equivaldría a lo que es su sueldo anterior, su último ingreso, ¿no? Entonces, eso hace que, pues, ahora nosotros tengamos que ver en qué Afore estamos, que recordemos que las Afores son las administradoras de los fondos para el retiro. Es decir, esos pequeños fonditos que el gobierno creó, del gran fondo los subdividió de acuerdo a lo que cada quien había aportado. Entonces, ahora sí ya va a ser responsabilidad de cada uno de nosotros contar con un fondo, nosotros cuidarlo, ver que se esté administrando de manera correcta y en dado caso hacerle aportaciones adicionales si nosotros aspiramos a tener una mayor pensión, ¿no? Que ahorita vamos a ver más adelante cómo podemos revisar esto. Entonces, básicamente, pues la primera parte de esta charla es esto, o sea, conocer que existen dos esquemas. ¿Por qué hubo el cambio de esquema? ¿Por qué el gobierno tuvo que hacer el cambio de esquema a un modelo contributivo, que es el modelo actual de las Afores, ¿no? Pues aquí nosotros vemos que son pues, noticias recientes en donde lo que les comentaba, sube la esperanza de vida de los mexicanos, aunque también vamos a tener, que este es un detalle importante a considerar, vamos a vivir más, pero lamentablemente vamos a estar más enfermos. Aquí, por ejemplo, dice, las principales enfermedades que acechan en México son las del corazón, diabetes y tumores malignos. Entonces, hay proyecciones, lamentablemente, no tan alentadoras en cuanto a que México será un país de viejos y pobres en el 2050. Esto quiere decir que si nosotros no hacemos algo por incrementar nuestro ahorro, la perspectiva que nosotros vamos a tener de nuestro país pues no es tan buena porque como vamos a vivir más y vamos a tener pensiones muy bajas, esto va a ocasionar que, pues que las condiciones de seguridad social, las condiciones económicas van a ser muy complicadas en el futuro si nosotros no hacemos algo actualmente, ahora sí que por cambiarlo, ¿no? Es por eso que, bueno, que primeramente pues los felicito por la decisión de escuchar esta plática, porque a final de cuentas ustedes ya están haciendo algo que muchas personas no están haciendo, que es primeramente pues informarse qué alternativas hay, qué se puede hacer para pues tener un mejor futuro, ¿no? O sea, porque todo lo que nosotros hagamos en nuestro presente va a impactar en nuestro futuro, lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Entonces, por esta parte, la esperanza de vida, lo que les comentaba, en México, pues ha aumentado considerablemente, ¿no? Por ejemplo, les platicaba que cuando se hizo la ley del IMSS en los años 40, por ejemplo, aquí dice, según con datos del INEGI, en 1930 las personas vivían en promedio 34 años, imagínense, o sea, esa era la esperanza de vida en los años 30. Alguien ya de 34 años, pues era así como ya era alguien muy anciano, ¿no? Incluso ahorita nosotros vemos que pues es alguien muy joven para nuestros estándares actuales, ¿no? En los años, 40 años después, en los años 70, este indicador se ubicó en 61 años, o sea, casi se duplica. En el 2000 fue de 74 años, en el 2016 es de 75.2 años. Hay proyecciones que indican que en el año 2050, pues vamos a llegar a vivir más de 80 años, ¿no? Entonces, aunque sí, lamentablemente vamos a vivir más, pero también va a haber muchas personas enfermas. Entonces, eso va a necesitar que nosotros tengamos que pagar
ya sea seguros médicos, medicinas, atención médica, y bueno, si de por sí las pensiones no van a ser suficientes, ahora imagínense con esos gastos adicionales que llegaríamos a tener en caso de tener esas enfermedades crónico-degenerativas, pues la presión para nuestras finanzas en el futuro pues van a ser mayores. Aquí hay que ver, bueno, la parte de, hay un tema muy importante que nosotros debemos de considerar, que es lo que se le llama la tasa de reemplazo. Más que pensar en cuánto, con cuánto nos gustaría pensionarnos, pensar en una cantidad en específico, esto se mide en porcentaje. Por ejemplo, una tasa de reemplazo es el porcentaje de salario que recibe un trabajador retirado respecto al sueldo recibido antes de su jubilación o de su retiro, ¿no? Por ejemplo, si un jubilado percibe una pensión de 3,935 pesos mensuales y el salario que percibió antes de retirarse fue de 8,500 pesos, su tasa de reemplazo es del 46,76%. Entonces, nosotros para poder medir con cuánto nos vamos a retirar en nuestro, ahora sí que con cuánto nos vamos a retirar, es que nosotros busquemos lo más posible que sea pues un 100%, ¿no? Que nosotros estemos ganando lo mismo que estábamos ganando, pero pues ahora ya no vamos a poder trabajar. Entonces, por eso es muy importante que nosotros busquemos que nuestra tasa de reemplazo sea lo más cercana o idealmente al 100%. Lamentablemente en México, las tasas de reemplazo, es decir, con lo que se pensionan los trabajadores ya en este esquema de Afore, pues no llegan ni a más del 40%. Anteriormente nosotros con el otro esquema, con el esquema anterior, podíamos llegar a tener una tasa de reemplazo de hasta el 100%. Entonces, pero vimos que eso ya no era sostenible porque el gobierno tenía que destinar parte del presupuesto al estar pagando pensiones y se hizo una proyección que si no se hacía ese cambio en 1997, nuestro país sí podría entrar en una situación de quiebra de las finanzas públicas y es por eso que se tuvo que tomar esa decisión de hacer el cambio, de pasarnos ahora sí que la responsabilidad de ahorrar a nosotros mismos. La desventaja del sistema de las Afores no es de que ahora el gobierno no se haga cargo de las pensiones directamente, sino la cantidad tan baja que se destina a ahorrar. Para ponerles un ejemplo, solamente se destina el 6,5% de su ahorro, más bien de su sueldo con el que están cotizados, con el que su patrón los tiene cotizados, solamente el 6,5% de esa cantidad se va a su Afore. Y está dividido con 3 aportaciones. Hay 3 personas que aportan a su retiro. Una son ustedes, otra es su empresa, su patrón, y otra es el gobierno en menor medida, pero a final de cuentas son 3 aportaciones. Pero lo más que suman es el 6,5%. Es decir, de cada 10 pesos que ustedes ganan como sueldo registrado en el IMSS, solamente 6,5 pesos se van a su Afore. Entonces, prácticamente, pues ahí vemos que el tema es que estamos ahorrando muy poco. Además, pues bueno, ese fondo, ese dinero, pues se va a una administradora, que en este caso es la Afore lo invierte por ustedes y les genera un rendimiento, pero los rendimientos no llegan a ser tantos como para poder compensar ese bajito monto de aportación. Entonces, por eso es que se habla a veces mucho a lo mejor lo pueden ver en noticias, lo pueden ver en diferentes medios que incentivan mucho a hacer aportaciones adicionales, a abrir planes personales de retiro adicionales, a hacer algo por su retiro, porque con la pura aportación de la Afore, si ustedes no le meten nada y no hacen absolutamente nada, lo que ustedes podrán llegar a aspirar a una pensión es desde de un 30 a un 40% en el mejor de los casos de su último sueldo, ¿no? Con el que estuvieran registrados. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos este dato muy a la mano, la tasa de reemplazo, que hay una página de internet del gobierno, de la parte de la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, que es la que regula todo este sistema, en donde ustedes pueden meterse y calcular su tasa de reemplazo. Ahorita les voy a poner el link para que lo puedan ver. Entonces, tenemos, bueno, 2 opciones, lo que es las opciones para, bueno, primeramente para la ley 1973,
tenemos, bueno, los requisitos, lo que ya habíamos visto, que es haber cotizado antes del 1 de julio del 97, tener por lo menos 500 semanas de cotización y al menos 60 años, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tenemos para las personas que están en esa ley? A lo mejor algunos de ustedes están o a lo mejor algún familiar. Bueno, básicamente, aquí hay algo que se le llama modalidad 40. ¿Qué es esto de modalidad 40? Bueno, es una especie de beneficio que existe nada más exclusivamente para este tipo de personas que están beneficiarios de la ley 73, en donde pueden incrementar voluntariamente sus aportaciones, es decir, ya sea que sigan trabajando en alguna empresa o ya no estén trabajando en una empresa, pero voluntariamente están haciendo aportaciones como si estuvieran cotizando, por lo menos 5 años antes de su edad de retiro, para que puedan incrementar su pensión hasta el tope máximo, ¿no? Esto solamente se puede hacer, es un beneficio muy bueno que hasta ahorita todavía está vigente, en donde nada más aplica para los beneficiarios de la ley 73. Aquí la tasa de reemplazo que pueden obtener, que puede ser hasta del 100% de su último ingreso, ¿no? Lo cual es ahora sí que muy bueno, ¿no? Esas es como las opciones que hay para la ley 73, que todavía estas personas pues todavía cuentan con esos grandes beneficios que lamentablemente los que estamos ahora sí que en la ley 1997 ya no nos aplican, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver qué opciones tenemos para ley de 1997. Bueno, recordemos que aquí los requisitos para podernos jubilar bajo esta ley, pues es haber cotizado a partir del 1 de julio del 97, contar con al menos 1,500 semanas de cotización, que si nosotros hacemos, ahora sí que la división, 1,500 semanas entre 52 que tiene el año, pues prácticamente son como 28 años trabajados, casi 29 años trabajados ininterrumpidamente en una empresa o en varias empresas, pero que sumen esa cantidad para que nosotros podamos aspirar a una jubilación. Este número es el que están debatiendo en el Congreso si se modifica a disminuirlo para que se pueda acceder. Porque, ¿qué pasaba? Cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, ya estamos en edad de jubilación, ya tenemos 65 años, pero no contamos con las semanas mínimas requeridas, aquí se ocasiona algo que se le llama negativa de pensión, es decir, no contamos con los requisitos. Entonces, lo que hace el gobierno es que aquí es donde nos otorga la pensión mínima garantizada y pues ya de por vida nos está dando esa pensión que, bueno, se va actualizando a lo que es la inflación y el aumento del salario mínimo, pero a final de cuentas es una pensión muy mínima. O sea, prácticamente, pues no alcanza a cubrir las necesidades más esenciales, pero bueno, está así como está la ley. Lo que quieren hacer es que se haga una modificación para que sean menos semanas las que nos pidan, para que más personas accedan a la pensión. Pero no resuelve el tema principal de que el monto de ahorro, que es muy bajo, que nada más es el 6.5%, no lo modifica. Entonces, prácticamente el problema sigue siendo el mismo. Aquí, bueno, debemos de contar con 65 años. Y bueno, aquí lo que nosotros tenemos que revisar es que aquí tenemos lo que es una Afore y la opción que es el PPR, que es el Plan Personal de Retiro, que ahorita vamos a hablar un poquito más de en qué consiste. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer básicamente son 3 recomendaciones. Elegir una Afore que te brinde los mayores rendimientos. Tú puedes estarte cambiando constantemente de Afore conforme vayas viendo en la tabla de rendimientos, que ahorita les voy a mostrar dónde consultarla y cómo pueden ustedes ver qué Afore les está dando el mayor rendimiento, para que pues siempre estén buscando la mejor opción. Incluso es recomendable también hacer aportaciones adicionales al retiro. Como ya explicamos antes, el monto es muy bajo, 6.5% es muy bajo, 6.5 pesos de cada 10 pesos de que ganan. Entonces, si ustedes hacen aportaciones adicionales, eso va a hacer que incremente su pensión en algún futuro, ¿no? Y bueno, y la otra opción, que es la que yo mayormente recomiendo, pues es contratar un PPR, un plan personal de retiro, y realizar aportaciones a ese plan. Las dos opciones, tanto hacer aportaciones adicionales a la Afore como hacer aportaciones a un plan personal de retiro, son deducibles de impuestos, que ese es un beneficio que se tiene
ahora sí que el gobierno dice, bueno, como ya no les voy a pagar yo la pensión completamente, para no verme ahora sí que tan mala onda, les voy a dar chance de que puedan deducir de impuestos, es decir, que ustedes lo puedan meter como un gasto que origine que fiscalmente tengan menores ingresos y en su declaración anual de impuestos, aunque sean trabajadores y no facturen, es decir, ustedes trabajan para una empresa, reciben una nómina, ustedes voluntariamente pueden hacer su declaración de impuestos año tras año y meter varios gastos, ¿no? Como por ejemplo, si tienen un seguro de gastos médicos mayores, si hicieron aportaciones al retiro, a su Afore, o si contrataron un plan personal de retiro, también gastos funerarios. Hay una serie de gastos que el SAT, que el gobierno autoriza que ustedes metan para que con eso fiscalmente sus ingresos bajan. El gobierno, por ejemplo, su patrón, en este caso la empresa, calcula los impuestos en base a lo que ustedes ganan y así es como se van haciendo las retenciones de impuestos. Cuando ustedes reciben su nómina, ya reciben el neto tal cual. La empresa lo que hizo fue que retuvo la parte de impuestos y la pagó al SAT por ustedes, ¿no? Ustedes no tienen que ir a pagar impuestos, lo hace su empresa. Entonces, aquí lo que hace es que cuando ustedes hacen esas aportaciones, la Afore o la aseguradora en donde ustedes tienen su plan personal de retiro les entrega una factura, que esa factura ustedes la meten en su declaración anual y hace que sus ingresos reales sean menores. Entonces, como consecuencia, va a dar origen a o sea, que su empresa les hizo retenciones adicionales, o es decir, retenciones mayores a las que debieron haberles hecho, es decir, pagaron impuestos de más. Entonces, es ahí donde se originan las famosas devoluciones de impuestos. Entonces, por ejemplo, ustedes, alguien que ganaba, no sé, 20,000 pesos al mes, le estuvieron reteniendo impuestos, le retuvieron impuestos en su nómina sobre ese ingreso, pero si metió, ahora sí que en su declaración anual, gastos que originaron que, oye, ¿sabes qué? Pero bueno, de esos 20,000 pesos al mes, yo metí gastos, entonces hace que disminuya ese ingreso. Entonces, como consecuencia, pues va a tener impuestos a favor. Y ya lo que hace, lo que puede hacer en su declaración anual es dar su cuenta clave interbancaria y el SAT le deposita ahora sí que lo que pagó impuestos de más. Entonces, el estar haciendo aportaciones para el retiro, ahorro, genera que tú puedas obtener, en este caso, devoluciones. Que esas mismas devoluciones, digo, hay gente que lo que hace es las reinvierte en el plan y entonces sigue haciendo como ese ahorro, o bueno, o ese ahorro, esos impuestos que te pagaron de más, puede servirte ahora sí que para cualquier, cubrir algún gasto, etcétera, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas es un beneficio que no muchos trabajadores utilizan. Es un beneficio que está en la ley, es un beneficio que pone el SAT, le está dando la difusión, pero desafortunadamente no es algo que se esté aprovechando tanto. Y bueno, pues ahora sí que es lo que siempre yo les digo a mis clientes, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Que el gobierno te devuelva impuestos o que se quede esos impuestos? A final de cuentas estás ahorrando, estás invirtiendo en algo para tu futuro que va a ser para ti. Y si además de eso te devuelven impuestos, pues qué mejor, ¿no? Entonces, esa es una muy buena opción que ustedes pueden hacer para que ahorren impuestos y también estén ahorrando para su retiro, ¿no? Nosotros en esta ley 1997 tenemos que el máximo de tasa de reemplazo es que llega hasta el 40%. Esto si no hacemos algo adicional, si nosotros contratamos un plan personal de retiro, durante, no sé, hacemos inversiones, tenemos algún negocio, adicionales a lo mejor al trabajo que podemos llegar a tener en alguna empresa, pues esta tasa de reemplazo se va a ir incrementando y debería de irse incrementando lo más posible a que llegue a un 100%, ¿no? Entonces, aquí el reto es hacer que con un plan personal de retiro, inversiones adicionales, ahorros adicionales que nosotros hagamos, pues nosotros lleguemos a un 100% o más de tasa de reemplazo, ¿no? Que ese es como el mensaje que yo quisiera compartirles, que básicamente de nosotros depende lo que nosotros hagamos ahorita en nuestro presente, de cómo vamos a vivir nuestro futuro, ¿no? Y bueno, es como hagamos ahora sí que imaginemos por un momento que
es la edad de tu retiro, ya tienes la edad de tu retiro y automáticamente te bajan tus ingresos un 60%. Es decir, de lo que estás ganando, ¿sabes qué? Le bajamos un 60%, nada más tienes el 40%. Te alcanzaría para pagar tus gastos esenciales, vivienda, salud, comida, vestimenta y entretenimiento. Esto, como a veces, incluso en alguna charla que tuve oportunidad de asistir, nos platicaba el expositor que la cuarentena que estamos viviendo a partir de marzo de este año es como si fuera, bueno, al principio cuando estaba más rigurosa, que no podíamos salir absolutamente para nada y solamente para cosas esenciales, es como si fuera nuestro retiro. Ya no podemos salir, dependemos del ingreso que nos llegue para poder hacer nuestras compras y sin embargo, ahorita todavía estamos jóvenes y podemos trabajar y bueno, ahorita ya poco a poco se ha ido reactivando la actividad y todo, pero cuando realmente estemos en nuestro retiro y ya tengamos esa edad y a lo mejor estemos enfermos o a lo mejor ya estemos muy cansados, ya no vamos a tener la fuerza para trabajar y para conseguir mayores ingresos. Vamos a depender casi absolutamente de nuestros ahorros o de ahora sí que de nuestra jubilación que nosotros formemos en nuestro presente. Entonces, ahorita esa parte es como, pues como para reflexionar que así es como podría llegar a ser nuestro retiro. Si nosotros no hacemos absolutamente nada, cuando llegue nuestra edad de retiro, automáticamente es como si nos recortaran el 60% de nuestros ingresos y ya no habría manera de incrementarlos porque pues ya llegamos a esa edad, ¿no? ¿Qué ventajas tenemos? Bueno, que casi siempre ponemos como, ahora sí que como pretextos, el no iniciar un ahorro porque no nos alcanza el dinero, porque nuestro presupuesto, etcétera. A final de cuentas, para iniciar un plan de ahorro para el retiro, ahora sí que el activo más importante es nuestra edad. A menor edad, es decir, entre más jóvenes nosotros creamos un plan de retiro, vamos a tener más tiempo para ahorrar y por lo tanto vamos a tener que ahorrar menos. Si nosotros empezamos a ahorrar para nuestro retiro, cuando ya nos faltan 5 años, 10 años, pues vamos a tener que ahorrar mayor cantidad que si empezamos cuando nos falten 20, 30 o 40 años para nuestro retiro. Entonces, aquí es, ahora sí que lo más importante no es cuánto dinero tengamos para aportarle adicional a nuestro retiro, sino cuánta edad tenemos, cuántos años tenemos y pues ahora sí que cada día que pasa y que nosotros posterguemos el iniciar un plan o el iniciar un ahorro, es dinero menos que vamos a tener en nuestro retiro. ¿Qué solución tenemos? Bueno, la única solución es ahorrar, ahorrar y ahorrar desde hoy mismo, pero ahorrar y poner a invertir ese dinero, porque no nada más es ahorrarlo y meterlo bajo el colchón o ahorrarlo y meterlo al banco, sino hay que ponerlo a trabajar. Primeramente, bueno, tenemos la Afore, ¿no? Primero hay que ubicarnos en una que nos dé los mayores rendimientos, hay que ubicar qué Afore tenemos. Lamentablemente, hay muchas personas que desconocen en dónde está su Afore. Todos por ley tenemos una Afore, la hayamos elegido o no. Cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos a cotizar al IMSS, automáticamente se nos crea una cuenta de Afore, aunque nosotros no hayamos hecho ningún trámite. Y lo que hace la CONSAR, que es la que regula a las Afores, bueno, te va a ubicar te va a asignar automáticamente una Afore. Y ahí va a estar hasta que tú hagas algo por esa Afore y la cambies a alguna que a ti te corresponda, ¿no? Hay que ver, pues, ¿no? Que los datos de tu Afore, de tu contrato, de tu nombre, tu RFC, tu CURP, todo esté correcto. Entonces, hay que tener muy, muy bien ubicada dónde está tu Afore y pues algo adicional que puedes hacer con tu Afore es hacerle aportaciones adicionales, ¿no? Tú puedes hacer aportaciones adicionales y, como les decía, esas pueden ser 100% deducibles de impuestos. Todas las aportaciones que nosotros hagamos a la Afore, a los planes personales de retiro, son 100% deducibles de impuestos hasta por un tope. Es decir, el gobierno también dice, bueno, está bien, nada más que no puede exceder de más del 10% de tu ingreso o de cierta cantidad en dinero, ¿no? Entonces, pero bueno, a final de cuentas es algo adicional. O sea, si ya le estamos poniendo a lo mejor por lo menos el 10% de nuestro ingreso, más el 6.5 que ya se iba, pues ya le estamos incrementando, en lugar del 6.5 ya estamos ahorrando el 16.5, lo cual haría una gran diferencia en el futuro.
¿Qué otra opción tenemos? Como les decía, es contratar un plan personal de retiro, un PPR, que estos planes los ofrecen diversas compañías de inversiones, compañías aseguradoras, que están, para que nosotros podamos considerar un PPR, deben de estar registrados como tal ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Es decir, por ejemplo, PPRs los puede generar, no sé, Seguros Monterrey, GNP, MetLife, Scandia. O sea, hay varias compañías que pueden generar, también los bancos pueden generar, pueden ofrecer estos productos, los PPR, pero para que se puedan considerar PPR y que el SAT pueda hacerlos deducibles, las aportaciones que haga, pues bueno, tienen que estar registrados como tal estos productos, ¿no? Y así se contratan, como si tú contrataras una cuenta de banco, queda tu nombre, pones beneficiarios y ahí tú estás aportándole constantemente a tu plan de retiro. Incluso si en algún momento tú quisieras hacer algún retiro parcial, puedes hacerlo. Aportaciones adicionales a las que tú te has comprometido, también las puedes hacer sin ningún problema. Y la ventaja de estos planes es que hay compañías que permiten comenzarlo a partir de 50 pesos diarios. Es decir, 50 pesos al día se nos pueden ir fácil en cualquier cosa. Vamos al Oxxo y ya fácil se nos fueron 50 pesos. Entonces, esos 50 pesos que nosotros podamos estar ahorrando de manera consecutiva diariamente mediante un plan personal de retiro, pues va a ser una gran diferencia en nuestro futuro. Y la parte de pagar menos impuestos, lo que ya les había comentado, que las aportaciones adicionales que nosotros hagamos a nuestra Afore y a las que realicemos a un plan personal de retiro son deducibles de impuestos y originan que les hagan una devolución de impuestos. Entonces, estas son como las alternativas a la mano que nosotros tenemos para poder hacer algo por nuestro retiro, ¿no? Porque a final de cuentas, podrán cambiar las leyes, podrán a lo mejor rebajar semanas cotizadas, pero lamentablemente el gobierno no va a poder hacer lo que nosotros tenemos que hacer por nuestro retiro. O sea, prácticamente el retiro que nosotros tengamos o nuestro futuro va a depender solamente de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en el presente. Por eso es muy importante que empecemos a tomar acción a partir de, bueno, de toda esta información que nosotros estamos teniendo para, pues, tener un mejor retiro, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba que primeramente nosotros tenemos que ver, pues, dónde está mi Afore, ¿no? O sea, hay a lo mejor personas que dicen, pues yo no sé dónde está mi Afore, está muy fácil de saber. Aquí les estoy poniendo las direcciones, que bueno, que también les voy a compartir la presentación. Con todo gusto. La Afore, bueno, la pueden ustedes revisar en esta página, que es la página de la CONSAR. Pueden llamar a un teléfono también, a Sartel, y les va a pedir su número de seguro social. También lo pueden ver por internet o incluso en una app. Ahí les va a decir qué Afore es la que tiene su fondo para el retiro, ¿no? Entonces, ya una vez localizando en qué Afore están, ya pueden ver si están en una Afore que les da mayores rendimientos o les está dando muy bajos rendimientos, y también para hacer cualquier trámite de rectificación de datos, hacer incremento de lo que es aportaciones. Bueno, es muy importante que primero sepamos en dónde está la Afore, ¿no? Y bueno, ya que ubicaron su Afore, ahora hay que ubicar la CIEFORE. La CIEFORE es las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro. Es decir, nosotros tenemos una Afore que es la administradora, es la que nos administra, es como nuestra institución, como nuestro banco. Y la CIEFORE es la cuenta en donde se invierten nuestros recursos, que esto va a ser de acuerdo a nuestro año de nacimiento. Es decir, nosotros tenemos la CIEFORE básica de pensiones, es decir, para personas que ya están próximas a jubilarse, personas de CIEFORE básica 55 a 59, es decir, personas que hayan nacido en 1955 al 59, 60, 64, así todas, ¿no? Y también tenemos la CIEFORE, la del 90-94, es decir, personas que hayan nacido en el 90-94 que actualmente estén cotizando. Y la CIEFORE básica inicial es para, bueno, personas que hayan nacido después del 95 en adelante. Es donde inician y luego ya los van brincando. A ti te van a ir brincando a CIEFORE de acuerdo a, ahora sí que
a tu edad de nacimiento, es donde te van a ubicar, ¿no? Entonces, estas CIEFORES, ¿por qué están separadas por edad? Porque dependiendo de la edad, es dependiendo el tiempo que hace falta para que se retiren. Y dependiendo de eso, es cómo se van a hacer las inversiones. Inversiones de menor riesgo, pero también de menor rendimiento, pues van a ser ubicadas a las personas que ya estén más próximas a jubilarse, ¿no? Y las AFORES que van a generar un mayor rendimiento porque también pueden meter esas inversiones a mayor riesgo, pues van a ser las CIEFORES inicial o las que estén ahora sí que más lejanas de jubilarse aún, ¿no? También pueden ubicar en la página de la CONSAR, bueno, ya una vez que tienen ubicada su CIEFORE, ahora ya lo que hay que hacer, bueno, nada más le dan clic y les va a permitir ver en la tabla del rendimiento neto de las AFORES, ¿no? De las CIEFORES, perdón. Entonces, hay que elegir una AFORE siempre que nos dé el mayor rendimiento neto. ¿Cómo calculan esto? Básicamente es el rendimiento menos las comisiones que cobra la AFORE nos va a dar lo que es el rendimiento neto, ¿no? Entonces, aquí le estoy poniendo un ejemplo para la CIEFORE de los nacidos entre 85 y 89, con cifras al cierre de agosto del 90, que es lo más reciente. Por ejemplo, aquí tenemos que Profuturo es la AFORE que está dando el mayor rendimiento, es decir, un 6.89% anualizado, y es un promedio de los últimos años. Entonces, en promedio ha dado el 6.89, la que le sigue es Coppel, luego Sura, etcétera, ¿no? Y la que menos es Invercap, que da 3.89%. El promedio simple, bueno, sacan un promedio 5.37 y el promedio ponderado. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre por encima, en una AFORE que esté ahora sí que por encima del promedio. Aquí, por ejemplo, si el promedio es 5.37 y nosotros estamos en AFORE Invercap o AFORE Banamex o 21 Banorte, es más, hasta aquí pensionista o principal, pues aquí no nos está conviniendo porque estamos por abajo del promedio. Entonces, aquí lo que ustedes tendrían que estar buscando es posicionarse en las de mayor rendimiento. Estos rendimientos se van a ir moviendo conforme se muevan las condiciones del mercado de valores, las inversiones, la situación económica. Pero bueno, hasta este momento, estas son las AFORES que dan el mayor rendimiento y estas son las que dan el menor rendimiento. Entonces, ese también es un detalle importante que hay que revisar constantemente. También no es recomendable estarse cambiando de AFORE cada rato, esto también es una recomendación, pero por lo menos una vez al año estar revisando cómo se está comportando la AFORE. Por ejemplo, yo recuerdo que hace algunos años Invercap estaba en los primeros lugares, era la que daba mayores rendimientos. Entonces, si nosotros hubiéramos dejado ahí nuestro Afore y hubieran pasado los años, pues nosotros estamos confiados en que nos está dando el mayor rendimiento, pero durante el tiempo cayó hasta el último lugar. Entonces, por eso es importante estar viendo cómo se está comportando nuestra Afore. El cambiarnos de Afore es completamente sin costo, no tiene ningún costo, pero también yo donde no recomiendo que se hagan cambios de Afore es cuando está viendo situaciones de inestabilidad financiera. Por ejemplo, cuando estamos viendo que las bolsas están cayendo, que hay una situación de inestabilidad, no recomiendo cambiarse de Afore porque es ahí donde ocurren lo que le llaman minusvalías, es decir, pérdidas que tienen las Afores por las inversiones que hacen. Es mejor mantenerse ya que pasa el periodo de inestabilidad. Ahora sí ya buscar opciones que generen mayor rendimiento. Es la única recomendación que, bueno, que sí les haría, que no hacer el cambio cuando estamos en un periodo así. Actualmente estamos en un periodo de inestabilidad financiera por la situación pues, del COVID, que está, no está todavía controlado, que si la vacuna. Entonces, todos ese tipo de detalles hacen que haya variaciones en los mercados, caigan las acciones, luego suban. Entonces, hay esa inestabilidad. Entonces, eso ocasionaría que las Afores se estén moviendo constantemente de lugares en la tabla, lo cual pues no sería como tan conveniente cambiarse en periodos de inestabilidad, sino más bien en periodos en donde haya una relativa estabilidad, ¿no? Y lo que les comentaba, hay una página también en la CONSAR en donde ustedes pueden, esto es como, yo le llamo como si fuera una máquina del tiempo, porque pueden saber cómo se va a ver su retiro en el futuro con datos de hoy. Prácticamente lo que ustedes necesitan saber, bueno, la Afore en la que están, automáticamente va a sacar qué rendimiento y qué comisiones cobran.
Su salario base de cotización mensual, que eso lo pueden consultar en su recibo de nómina. El saldo actual en su Afore, es decir, cuánto tienen ahorita en su Afore, su fecha de nacimiento. El año de afiliación, es decir, a partir de qué año se registraron o empezaron a cotizar en el IMSS. Y bueno, ya su género, edad, años cotizados, es decir, cuántos años llevan trabajando registrados al IMSS y la edad de retiro, ¿no? Le dan calcular y les va a decir aproximadamente cuánto sería su tasa de reemplazo. Recordemos que la tasa de reemplazo es el porcentaje de sueldo que vas a tener en el futuro comparado con tu último ingreso, ¿no? Entonces, esa es como una, ahora sí que como tipo una máquina del tiempo en donde ustedes pueden adelantarse cómo se vería su retiro en caso de que no hagan ahorita nada, no incrementen sus aportaciones, no incrementen su ahorro y no generen ningún plan de retiro, ¿no? Es como para que vean más o menos cómo, pues cómo pinta el futuro, ¿no? En esa parte. Aquí la recomendación, bueno, además de tener un control sobre su Afore, una supervisión en donde está, que estén bien ubicados en una que les esté dando los mayores rendimientos, básicamente la recomendación para este tipo de personas que estamos bajo la ley de 1997, bueno, son crear un plan personal de retiro, que aquí pues, nos va a dar unos rendimientos atractivos, también pues que van a ser deducibles de impuestos, el SAT te puede devolver impuestos incluso, te permite generar un patrimonio adicional para tu retiro, es decir, con este fondo que tú estarías haciendo, puedes generar un patrimonio adicional, ¿no? Y además, en algunos casos, con algunos planes, te permite contar con una protección de vida e invalidez, lo cual es que, por ejemplo, tú estás aportando un plan y si tú llegaras a faltar antes de la edad de retiro, habría una suma asegurada que se le pagaría a tus beneficiarios, a tu familia o a quien tú decidas, ¿no? Y también hay una protección en caso de que tú, por alguna invalidez total y permanente, ya no pudieras trabajar, pues por medio del IMSS te darían a lo mejor alguna pensión de invalidez, la cual no es del 100% de tu último sueldo, pero con un plan personal de retiro, el plan personal te puede otorgar una pensión por invalidez hasta tu edad de retiro y después de tu edad de retiro, generar una pensión adicional de la que te daría en su momento la Afore, ¿no? Entonces, el plan personal de retiro básicamente es como contratar una Afore o una pensión, mejor dicho, con los beneficios de la ley anterior, porque en esta tú puedes decidir con cuánto quisieras tú retirarte. Se puede hacer una proyección que dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero retirarme con tal cantidad o con tal tasa de reemplazo. ¿Cuánto necesitaría ahorrar? Entonces, en base a eso, se crea una proyección y en base a eso se genera el plan y bueno, ya comienzas a ahorrar y haces tu plan personal de retiro, ¿no? O también es, ¿sabes qué? Mira, yo puedo ahorrar ahorita esta cantidad fija y adicional, pues ahora sí que hacer algunas otras proyecciones, algunas otras aportaciones y realizar una proyección para ver cuánto podrías llegar a tener en tu retiro, ¿no? Entonces, ese es básicamente lo que es el plan personal de retiro. ¿Cómo recomendamos hacerlo? Bueno, los pasos para realizar un plan personal de retiro, primero es establecer las metas económicas, o sea, cuánto nosotros queremos retirarnos o tener una tasa de reemplazo, ordenar las metas por prioridades, digo, ahorita tenemos una serie de gastos, pero que a lo mejor algunos son de corto plazo, otros son de mediano plazo, y a lo mejor esos gastos pues les tendremos que dar prioridad, pero también pues poner una parte para el ahorro, para el retiro, ¿no? Todo pues plasmarlo en un plan de acción, estar revisando regularmente este plan para lograr pues ahora sí que una independencia económica. Que eso es lo que nosotros nos dedicamos a hacer en Tu Guardián Financiero. Acompañar a las personas en crear ese plan financiero a la medida, porque bueno, a final de cuentas, no hay un plan personal de retiro único, así como de que, quiero plan personal de retiro y ese aplica para todos, porque a final de cuentas, plan personal de retiro es una estrategia y esa estrategia va, ahora sí que realizada como un traje a la medida a cada una de las personas de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los ingresos que tengan y de esa forma pues se personaliza, ¿no? Para que nosotros tengamos algo que le llamamos libertad financiera, que principalmente es como si lo viéramos como una pirámide, primero es como si fuera una casa, ¿no?
Los cimientos, pues es la protección, proteger el estilo de vida de la familia, contar con protección también en cuanto a salud, recuperación de salud sin afectación económica. El siguiente fase sería acumulación, continuar ahorrando o aumentando el patrimonio, es decir, mientras nosotros estemos anterior a nuestra fase de retiro, es decir, a partir de que empezamos a trabajar hasta nuestra edad de retiro es nuestra etapa de acumulación. Nosotros vamos a acumular la mayor cantidad posible de activos, de bienes, de inversiones, de algo que en nuestro futuro, nuestro retiro, nos vaya a dar pues, mayores rendimientos para vivir bien en el retiro. Es como si fuera, no sé, como los osos polares, ¿no? Que antes del invierno, bueno, están acumulando la mayor cantidad posible de energía, de comida, porque saben que en el invierno pues ya no van a poder salir tan fácil. Entonces, hagan en cuenta que es lo mismo, es como nuestra etapa de hibernación. Cuando ya estamos en el retiro, pues vamos a vivir de lo que nosotros logremos acumular en esa etapa, ¿no? Que a partir del año en el que nosotros comenzamos a trabajar, nuestro primer trabajo, recibimos nuestro primer sueldo, hasta el último trabajo que tengamos, hasta el último día que nosotros laboremos, cuando nos jubilemos, ¿no? Entonces, ese es básicamente lo que nosotros debemos de aspirar a tener, la libertad financiera, que no es más que el dinero, más bien dejemos de trabajar por el dinero y que el dinero empiece a trabajar para nosotros. Que con todo lo que nosotros estamos acumulando, creemos un fondo, ese fondo esté generando rendimientos y nosotros vivamos de esos rendimientos. Es decir, que el dinero ya esté trabajando por nosotros y si en algún momento nosotros en nuestro retiro decidimos seguir trabajando, que sea más bien por un tema de hobby o un tema, pues, sí, básicamente de hobby, pero ya no como de una necesidad, ¿no? O sea, no tener que trabajar como por necesidad ya a una edad en donde nuestras energías van a ser menores y donde las oportunidades incluso también van a ser menores. Entonces, básicamente, bueno, ese es, por mi parte, es todo en cuanto a la plática de finanzas personales, en este caso de plan personal de retiro. Les comparto mis datos, mi correo electrónico, mi WhatsApp, mis redes sociales y la página, en donde con todo gusto puedo atender sus dudas, incluso algo que, digo, por estar presentes en este webinar, para todos los asistentes les otorgo una hora de consultoría gratuita para poder revisar personalmente su plan de ahorro actual, qué alternativas pueden llegar a tener y elaborar un plan a la medida. Eso como un beneficio, me pueden mandar un WhatsApp, un correo electrónico, para tener una asesoría personal. Esto sería ya uno a uno, en donde podemos revisar su situación específica y qué alternativas pueden hacer, cómo pueden elaborar su propio plan y pues básicamente pues poner acción, ¿no? A todo lo que hemos estado viendo en esta casi hora de tiempo, ¿no? Bueno, ahorita abro el espacio para si tienen preguntas, si tienen dudas, para con todo gusto poderles resolver. Si quieren aquí en el chat me pueden poner sus dudas en caso de que tengan.